Pasiones prohibidas, muertes trágicas y una rivalidad de sangre que destruyó a toda una familia. Quédate ahí porque hoy te cuento cómo la llegada de una sola mujer desató el caos absoluto en las tierras salvajes de Montana. Narrada por un nativo americano, la película cuenta la historia de un coronel y sus tres hijos, quienes viven en un rancho rodeado por las montañas de Montana. El hijo mayor es Alfred, el más responsable. El del medio es Tristan, un rebelde aventurero y favorito de su padre. Y el menor es Samuel, un joven idealista protegido por sus hermanos. Tristan creció bajo la influencia de los nativos, de quienes aprendió que un cazador debe extraer el corazón aún caliente de su presa para liberar su espíritu. Los tres hermanos crecieron juntos en el rancho, pero su infancia quedó marcada cuando la madre se marchó debido al crudo invierno y nunca regresó. El narrador relata que Tristan siempre buscaba la muerte. De niño, se enfrentó a un oso que llegó a herirlo en el brazo, pero él logró cortarle una garra con su cuchillo. Durante su época de estudiante, Samuel se enamora de Susana y al llegar el verano la lleva al rancho para presentarla a la familia. Desde el momento en que ella baja del tren, Alfred queda maravillado al mirarla. En el camino hacia la casa reaparece Tristán, quien solía desaparecer por meses en sus aventuras. En ese instante, él y Susana se miran y se quedan mutuamente cautivados. A pesar de sus marcadas diferencias de personalidad, los tres hermanos mantienen una excelente y unida relación. Durante la estancia de la joven en el rancho, se hace evidente el profundo amor que comparte con Samuel. Allí también conoce a los trabajadores del lugar, un matrimonio compuesto por un hombre blanco y una mujer nativa, quienes tienen una hija mestiza de unos 13 años llamada Isabel II. Más adelante, a través de una charla entre Samuel y Tristan, descubrimos que la joven pareja ha decidido mantenerse virgen hasta el matrimonio. Mientras se encuentra allí, se desata la Primera Guerra Mundial. El joven Samuel se propone ir a la guerra y Alfred se le suma. Su padre se enoja ya que él fue coronel y sabe muy bien lo que les espera. Susana, por su parte, tampoco quiere que Samuel vaya, pero este no la escucha. En un momento, Susana se encuentra a solas con Tristan, quien le pide que convenza a Samuel de no ir. Susana llora y se abrazan. Tristan le promete que él cuidará de Samuel. Se acercan demasiado cuando aparece Alfred y los ve con cara de desaprobación por estar a solas y tan cerca el uno del otro. Luego, los tres hermanos parten a la guerra y Susana promete que se quedará en el rancho a esperar que Samuel regrese, ya que ella no tiene familia y ellos ahora son su familia. En el frente, Tristan se dedica exclusivamente a proteger a Samuel. Desde las trincheras, el hermano menor le envía cartas a Susana confesando que la guerra no es el reflejo de sus ideales y que su padre tenía razón. Tras ser herido en combate, Alfred es trasladado a la enfermería. Mientras Tristan lo visita, Samuel se ofrece voluntario para reemplazar a otro soldado. Al enterarse, Tristan corre desesperado a buscarlo para cumplir su promesa de protegerlo. En pleno campo de batalla, Samuel queda atrapado entre alambres de púas y es alcanzado por gas mostaza que lo deja ciego. Al oír los gritos de Tristan, empieza a llamarlo con desesperación. Tristan avanza hacia él, pero ve con impotencia cómo los soldados alemanes se preparan para acribillar a su hermano. A pesar de su esfuerzo, no llega a tiempo y presencia cómo Samuel es ejecutado ante sus ojos. Desconsolado y enfurecido, Tristan liquida a los agresores y abraza el cuerpo sin vida de su hermano. Fiel a las enseñanzas nativas, extrae el corazón de Samuel para liberar su espíritu. Guarda el órgano en una caja metálica y se impregna el rostro con su sangre. Cegado por la furia, arrasa con las líneas enemigas y arranca el cuero cabelludo de los soldados caídos para colgárselos en el cuerpo. Al verlo regresar, el resto del batallón lo observa con absoluto terror, conscientes de que ha perdido la cordura.
Alfred regresa a casa con el corazón de Samuel en una pequeña caja metálica para darle sepultura. Poco después le declara su amor a Susana, pero ella lo rechaza. Cuando Tristan regresa, profundamente afectado por la tragedia, él y Susana no pueden contener más la atracción que sentían desde el primer momento y terminan consumando su amor. Al descubrirlo, Alfred decide marcharse a la ciudad para iniciar su propio negocio alejándose del rancho familiar. En una ocasión, un oso merodea las cercanías de la propiedad. Aunque van con la intención de cazarlo, Tristan lo tiene en la mira y decide perdonarle la vida. A pesar de que Susana anhela casarse, el espíritu de Tristan es demasiado salvaje y libre. Sumado al trauma de no poder superar la muerte de Samuel, finalmente, fiel a su naturaleza, él se marcha un día sin rumbo ni fecha de retorno, mientras ella promete esperarlo para siempre. Con el paso del tiempo, el único rastro de Tristan es un paquete con una pulsera que Susana interpreta como un regalo para ella. Tras meses de incertidumbre, llega finalmente una carta donde Tristan le pide que se case con otro, dejándola desconsolada. En ese momento, Alfred visita el rancho para buscar la aprobación de su padre en su carrera política, pero el coronel lo rechaza con frialdad. Al salir, Alfred encuentra a Susana llorando, con la carta en la mano y se acerca a consolarla. Al verlos, el coronel se enfurece y reclama que ella es la futura esposa de Tristan. Esto desata la ira de Alfred, quien le recrimina a su padre haberlo tenido siempre en segundo plano frente a su hermano favorito. Antes de marcharse definitivamente, Alfred revela que Tristan ya deseaba a Susana desde antes de la muerte de Samuel, y le echa en cara que ahora simplemente la ha abandonado por carta. El coronel toma la carta y entra en la casa. La voz del nativo que narra la historia nos indica que esa noche el coronel se entregó a la bebida. Lo encontraron al día siguiente tirado con una botella, y después de ese momento su pelo se puso blanco y se convirtió en un anciano. Pasaron años y Tristan no regresaba. Les llegaban historias de personas que lo habían visto viajando en un barco a lugares donde no había llegado el hombre blanco. Hasta que un día, Tristan regresa al rancho. Cuando pregunta por su padre, todos se miran y aparece el coronel con dificultad para caminar y hablar. Le indican que tuvo un ataque y ahora es un anciano que escribe en una pizarra para comunicarse. Tristan se conmueve y lo abraza. Luego le entrega regalos a todos, pero falta Susana. Le informan que Susana se ha casado con su hermano Alfred y que viven en una hermosa casa ya que él se dedica a la política. También se entera de que el negocio del ganado se ha ido a pique y su padre ha perdido casi todo lo que tenía. Tristan dice que va a recuperarlo todo como sea, incluso contrabandeando licor si es necesario. Tristan se presenta en la casa donde vive su hermano Alfred con Susana. Le encuentra a ella en el jardín cortando flores y se acerca. Susana se sorprende y le devuelve la pulsera, pero Tristan le dice que la conserve, porque le habían dicho que esa pulsera tenía poderes. Sin intenciones de confrontar a su hermano, Tristan se marcha pidiéndole que le transmita sus felicitaciones a Alfred. Tras instalarse nuevamente en el rancho familiar, Tristan se casa con Isabel II, quien ya ha cumplido 20 años. Juntos tienen 2 hijos y logran formar un hogar feliz. Para subsistir, él comienza a dedicarse al contrabando de alcohol, negocio por el cual recibe amenazas de unos mafiosos que solo le perdonan la vida gracias a la influencia política de su hermano. Luego, en el pueblo, Tristan e Isabel con sus hijos se cruzan a Susana y Alfred. Es un momento muy incómodo y conmovedor, ya que el hijo mayor de Tristan se llama Samuel. Poco después, tras dejar unas cajas de licor en una tienda, Tristan es divisado por las autoridades. En el camino de regreso al rancho, unos policías corruptos interceptan el vehículo de la familia.
Con la intención de intimidar a Tristan, los oficiales comienzan a disparar al aire, pero una bala perdida impacta accidentalmente en Isabel II, quien muere en el acto. Enloquecido por el dolor, Tristan arremete a golpes contra el tirador hasta dejarlo inconsciente, antes de ser reducido por los demás uniformados, quienes huyen del lugar. Tras el sombrío funeral, Alfred espera a su hermano en el rancho. Sin embargo, el coronel se niega a recibirlo, culpando a la clase política por la tragedia. Devastado, Tristan escucha las súplicas de Alfred, quien le ruega declararse culpable y cumplir 30 días de prisión por la agresión al oficial. Alfred le insiste en que colabore para calmar las tensiones, argumentando que la muerte de Isabel no será castigada por tratarse de un accidente legal. Tristan acepta el trato y se entrega para cumplir la condena. Durante el encarcelamiento de Tristan, Susana lo visita en la celda de la comisaría. Quebrada por el llanto, le confiesa con culpa que en el fondo deseaba la muerte de Isabel y siente que las tragedias de Samuel y de su esposa son su responsabilidad. Tras un doloroso abrazo a través de los barrotes, ella se marcha. Al cumplir su condena, Tristan ejecuta su venganza contra los asesinos de Isabel. Paralelamente, y capaz de soportar el remordimiento y una vida infeliz al lado de un hombre al que no ama, Susana corta 2 mechones de su cabello y se quita la vida con un disparo. Alfred traslada el cuerpo al rancho para darle sepultura junto a la familia. Poco después, el policía corrupto y sus hombres irrumpen en la propiedad decididos a emboscar y ejecutar a Tristan. Este les pide llevar la confrontación lejos de la casa para proteger a sus hijos, pero el coronel interviene sorpresivamente disparándoles con una escopeta. En medio del caos, uno de los oficiales intenta acribillar al coronel. Tristan se interpone para recibir el impacto, pero un disparo certero desde la distancia abate al agresor y le salva la vida. Es Alfred, quien acude al rescate de su familia. Tras reconciliarse, los hermanos y el padre ocultan los cadáveres y arrojan el vehículo oficial al río. En el epílogo, el narrador nativo reflexiona sobre cómo todos aquellos que amaron con fervor a Tristan murieron jóvenes, mientras que él alcanzó la vejez, viendo crecer a sus hijos y nietos. Finalmente, ya anciano, Tristan se encuentra cara a cara con el oso de su infancia y muere combatiendo con él en el bosque.